Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a otro programa más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, fíjense que el día de ayer, 10 de mayo, festejamos el Día de las Madres aquí en México, creo que en diferentes lugares de Latinoamérica. Y pues es una fecha muy, muy significativa, muy importante, donde damos como un lugar especial a nuestras mamás y que por esa razón vamos a platicar justamente de ese tema y que nos van a compartir un poco tres invitadas que tengo el gusto de tener el día de hoy platicando este tema de qué significa ser mamá, todos los cambios que esto representa, todas las prioridades que esto representa. Ahorita en tras bambalinas la doctora Wendy me decía, estos son cambios importantes, a veces hay que dar prioridades a unas cosas y a otras, sobre todo en estos tiempos donde la mujer tiene que trabajar, ¿no? Llevar una vida profesional a la par y se complica un poco esta circunstancia. Pero antes de iniciar y que les presente a mis invitadas, por favor, déjenos sus mensajes y entren en contacto con nosotros en nuestras redes sociales y nos van a encontrar en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, también como Leti Asensio, nos encuentran en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Recuerden seguir nuestras entrevistas también en nuestro canal de YouTube. También por ahí estaremos ya subiendo nuestros podcasts y recuerden que ya estamos también en las plataformas de Spotify y de iHeartRadio, donde todos nuestros podcasts también ya se pueden difundir por esa vía. Y también recuerden por ahí dejar sus mensajitos en TikTok para que también podamos tener pues esa interacción con ustedes y podamos conocer un poco los temas que a ustedes les gusta y quieran que nosotros las presentemos en el programa. Bueno, voy a irme ya directo a nuestra sesión del día de hoy porque creo que es importante aprovechar hasta el último segundo que tengamos de esta entrevista. Y bueno, quiero presentarles a tres mujeres que admiro muchísimo, tres mujeres que son muy profesionales, pero también tres mujeres que son mamás y que son mamás de tiempo completo, partido en diferentes horarios y a veces en la mañana, tarde y noche hay que acomodar, ¿no? Todos estos roles, pero qué mejor que ellas nos platiquen. Voy a presentarles primeramente a la doctora Wendy López Cantero. Les voy a decir mamis Wendy hoy, el día de hoy, porque son mamás. También quiero presentarles a la psicóloga Brenda Magdalena Rodríguez Muñoz, mami Brenda, y a María Castrellón Pardo, también ella es psicóloga. Y María, bienvenidas también, mami María, para que nos cuenten un poquito de esta historia de ser mamás. Bienvenidas a las tres, un gusto tenerlas. Y voy a empezar por Wendy. Wendy, platícanos un poco esta historia tuya de ser mamá, cómo has podido llevar a la par la vida profesional, sobre todo en esta profesión difícil que es la medicina y tú estás en un servicio difícil como es urgencias, además. Entonces, platícanos un poco cómo empieza esta historia tuya de ser mamá. Pues, empezó con una elección, o sea, la elección de continuar estudiando, de repente nunca me detuve como mucho en las parejas, al principio de tal vez cuando iba creciendo en la juventud, me detuve como un poco, pero siempre como el objetivo era, estudiar. Realmente ya cuando paso de los 30 años no me interesaba mucho la vida familiar, continuaba con el crecimiento profesional, siempre ha sido el estudiar medicina, el llevar a cabo mis planes a corto plazo con medicina siempre ha sido como la piedra angular y yo le digo a mi profesión que es mi columna vertebral para mi vida, para decisiones en mi vida. La vida me va llevando y conozco a mi pareja, con quien por primera vez me decidí a vivir con alguien. Y resulta que mi pareja venía ya de una separación, bueno, dos separaciones. De estas dos separaciones resultan cuatro hijos, los primeros de la primera separación, y después tiene una novia y una segunda separación con responsabilidad paterna al 100%. Yo creo que eso fue como algo muy primordial para que yo me quedara en la relación, el saber que había compromiso paterno, responsabilidad paterna, que no había abandono de los niños.
Yo me refiero a ellos y siempre ellos lo saben, como mis hijos. El mayor tiene 28 años, está próximo en junio a cumplir 28 años, y de ahí casi como de dos en dos en dos hacia abajo. Mis otras hijas tienen 25, 20, 23, 22, acaban de cumplir uno, y mi hija menor, Amanda. En algún dado momento durante esta década de relación que hemos vivido, llegaron todos, y justamente yo estaba realizando mi especialidad en la Ciudad de México. No me ha sido para nada compleja de nada la relación con ellos. Siempre le digo a mi pareja que es una gran bendición, que tiene hijos que son de verdad muy buenos hijos. Son maravillosos en su forma de ser y en su forma de conectar conmigo, porque también creo que el ser genuino, el que no llegues como otra cosa y les vayas permitiendo ser y te vayas enrolando y comprendiendo su historia personal, su historia de los niños. Ya dejemos un poco como la de los papás a un lado, la de ellos, sus emociones de mis hijos, me permitió fortalecer mucho y ya tener al día de hoy considero que llevo un lazo que va a hacer que nadie va a romper, nunca nadie lo puede romper con mis cuatro niños. Con la menor, pues ella llega conmigo hace aproximadamente 3 años, un poquito más de 3 años. Ya viene a vivir de manera definitiva con nosotros, y pues con ella sí fue una experiencia un poco diferente porque pues llegó muy pequeña, llegó de 7 añitos. eh, yo no, la realidad es que nunca me había hecho cargo como completamente de un niño. Afortunadamente mis otros hijos llegaron adolescentes, no fueron nada difícil, nada complejo, pero con ella empecé a cuestionarme muchísimas cosas. Y luego una sorpresa, yo decidí por certeza, no ejercer mi maternidad física. La realidad es que no me atrae. Tengo 41 años, creo que todavía tendría tiempo, mi esposo está operado, pero pues lo platicamos en algún dado momento y la realidad es que no. Azares del destino, tengo una bebé a cargo de 2 años y medio. Ella vive conmigo desde hace un año, viene pues de una situación de violencia, y con ella es diferente. Creo que cada hijo han sido en sus etapas muy diferentes, cada uno adolescentes, la que me llegó en su etapa de niña y esta que me llega casi como bebé, súper complejo, súper difícil. Me asusté mucho. En algún momento sí me fue difícil, me fue complejo, porque tuve que dar prioridades y de repente no quería como ceder, y vienen estas sensaciones como de culpa porque estaba como Claro. dejando el otro lado, el reorganizar la idea de lo que significa el ser exitosa, y que sí puedo. O sea, al momento del día de hoy digo, ah, sí puedo. Y este es el momento en el que ellas, sobre todo la menor, ya no viven mis otros hijos conmigo, están terminando sus carreras en diferentes lugares, en España, en Monterrey, y mi hija, la que vive aquí, actualmente tiene 12 años, Amandita, mi niña, y ella está en primero de secundaria, y bueno, entonces estoy como más abocada ahorita en este momento a su desarrollo de ellas. Doctora, pues nos cuenta, ya da este preámbulo en esta historia, porque es cierto, no siempre los hijos son biológicos, también puede haber mamás adoptivas y eso conlleva también una gran responsabilidad que yo creo que la sintieron María y Brenda también, ¿no? El tener ya a cargo pues un cuidado especial a unos bebecitos cuando llegan, pero también conforme van creciendo tienen otras responsabilidades. Y esta parte que es muy importante que analizaremos ahorita entre las tres, que es este rol, ¿no? Este rol del profesional que asumimos en algún momento y que puede generar en ciertas circunstancias, pues culpa por no continuar de esa manera, ¿no? Que creo que es muy importante poderlo considerar. Pero quiero darle la palabra a Brenda. Brenda, que a través de las redes sociales conozco a su pequeñito desde que estaba en el vientre materno de Brenda.
y que siempre es emocionante ver cómo ejerce ese rol, ¿no? Y cómo asume esta posición de enseñar y de transmitir y de todas esas cosas. Pero cuéntanos tú, Brenda, ¿cómo inicia esta trayectoria tuya de ser mamá? Hola, buenas tardes a todos, antes que nada, y gracias por la invitación. La verdad es que es un tema muy importante para mí. Fue un cambio radical, como bien lo comentan. Creo que tras bambalinas, nadie te habla de todo lo que vas a tener que hacer cuando vas a ser mamá, ¿no? Todo lo vemos muy bonito desde el comercial de la mamá lactando, el bebé caminando y todo, pero ser mamá sí es, al menos en mi caso fue algo muy impactante. Yo siempre decía de ser mamá, mi mamá dice que yo era como Susanita, la de Mafalda, que decía, cuando sea grande voy a tener un hijito y voy a planear y voy a hacer, y siempre fui así muy soñadora con esta etapa, ¿no? Decía que iba a tener 4 o 5 hijos, después del primero ya me quería ir. Entonces, yo siempre me dediqué a estudiar, a ser dedicada, a trabajar. De hecho, parte de la tanatología la estudié por usted, profesora, por usted, maestra, porque me gustó mucho las clases que tomaba con usted. Hoy en día cuento pues, con 2 maestrías, varios diplomados y soy doctorante en tanatología. Me gustó mucho, entonces me dediqué a estudiar, a trabajar, daba clases en planteles militares y ya cuando tuve como 32 años dije, chin, creo que sí he hecho muchas cosas, pero sí quiero ser mamá, ¿no? Me faltaba esta parte. Lo platiqué mucho con mi psiquiatra, siempre he estado bajo supervisión, siempre he trabajado paciente y supervisión terapéutica. Entonces, cuando ya me sentí lista para hacerlo, pues dije, voy a buscar un novio que cubra mis ideales para poder hacer una vida en pareja, porque yo no me quiero divorciar ni salir corriendo. Hice mi lista de deseos y conocí a mi esposo. Curiosamente, lo conocí por Tinder. Uno de los casos exitosos de Tinder funcionó y teníamos muchas metas en común. Entonces, trabajamos en esto, el noviazgo, casarnos, la boda fue planeada, todo súper bien. E incluso antes, yo estoy diagnosticada con endometriosis, me habían dicho que iba a ser un poco difícil poder concebir, pero gracias a mi ginecólogo, que de verdad yo le agradezco haber tenido mi tratamiento a tiempo con él y llevar toda esta preparación, porque es una preparación del útero, de la mente, para poder recibir a tu bebé. Entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y pues la tirada era que si en un año yo no quedaba embarazada, iba a entrar a tratamiento de fertilidad. A mí me quitan el dispositivo en octubre, yo me caso en diciembre de 2019. En el 2020, con eso de finales de abril, entra la pandemia. Ujú. Yo logro entrar a la Secretaría de Salud, que era un trabajo que yo había anhelado muchísimo también, y pues me tocó entrar con pandemia, ¿no? Y a los 15 días de que nos mandan a resguardo a todos, me entero de que estoy embarazada. Entonces, pues mi embarazo fue pandemia totalmente. Todos mis ideales, mis expectativas del baby shower, la festejada, la pancita, pues no se pudieron realizar. Digo, me tocó trabajar muchos duelos al ser tanatóloga, vivir muchos duelos, muchas tristezas, daba Claro. terapia en línea. Entonces, yo tenía que estar en terapia porque muchas veces mis emociones yo se las tenía que, o se transmiten al bebé. Entonces, tenía que estar muy equilibrada, muy tranquila para poder seguir ejerciendo esta parte de terapia, trabajar con temas de ansiedad, depresión, tristeza, angustia de los pacientes y también que yo no se las pudiera traspasar al bebé, ¿no? E informarme de todo lo que se pudiera para que el bebé estuviera tranquilo. Aún así, ya cuando Derek iba a nacer, o sea, todo mi embarazo fue muy cuidado, cuidado en peso. Fue un bebé muy, muy planeado, de verdad, muy deseado. Yo recuerdo que mi esposo, yo lo involucré mucho también en esta parte, porque yo sabía que el vínculo que mi esposo generaba con el bebé viene desde el útero. Claro. Entonces, buscaba yo maneras de que él entrara a los ultrasonidos, porque en muchos lugares no nos dejaban entrar juntos al ultrasonido por ser pandemia. Entonces, con todas las medidas de higiene, mi esposo al ser médico, pues él tenía toda esta preparación, en algunas ocasiones estaba en Centro Banamex, entonces se cuidaba muchísimo Ujú. y era constantemente estar en nervios, porque cuando tenía que ver pacientes COVID y era así de desinfectarle la puerta, no pasa, soy población de riesgo. Fue un embarazo muy, muy complicado, pero a la vez muy divertido, lo disfrutamos mucho. Disfrutábamos cada parte de ver al bebé en el ultrasonido, incluso mi esposo cuando le decía al ginecólogo, a ver, dígale su nombre, háblele, soy tu papá, el bebé se movía y nos emocionábamos, ¿no? Y
Y uno como mamá siente esta emoción del papá involucrándose también, que esto tiene mucha responsabilidad en nosotras, el cómo Claro, el papá se va a involucrar con el menor tiene mucho que ver con la actitud que nosotras tengamos. Entonces, día antes de que Derek naciera, nos estábamos preparando. Derek venía atravesado, entonces la cabecita la tenía de este lado y los pies acá, y no, en las últimas semanas no se lograba acomodar, y yo ya estaba muy cansada y me dijeron, te vamos a programar cesárea. De todas maneras, yo desarrollé diabetes gestacional, entonces al tener diabetes gestacional tenía que ser por cesárea y por ser población de riesgo, ¿no? claro, Me hacen la PCR un sábado para que Derek naciera un 21 de diciembre. Y en la PCR yo salgo negativa, pero cuando llegamos al hospital privado me dicen, ¿sabes qué? Tu prueba no está en plataforma, te vamos a repetir la prueba. Me hacen la prueba sanguínea y a punto de entrar a quirófano ya con la pijama, todo, me dice el ginecólogo, no te podemos operar. La prueba salió positiva y vuelto a ver a mi esposo, pues él trabajaba con pacientes COVID, no le dije, ¿la tuya? Y me dice el ginecólogo, no, la tuya. Le dije, pero yo he estado en casa, ¿cómo voy a salir positiva? Entonces, esa noticia, la verdad es que fue el acabose, ¿no? Porque desde ahí desarrollé preeclampsia, ansiedad, no paraba yo de llorar, la presión del bebé se elevó, o sea, los latidos del corazón se fueron a tope. Yo le agradezco mucho a la directora que teníamos en ese entonces, porque ella se movió para que me repitieran la prueba y me hablaba, Brenda, tienes que estar tranquila, Brenda, tienes que estar calmada, el bebé depende mucho de tus emociones. Yo sí, doctora, yo lo sé, pero era muy difícil porque yo claro. había trabajado los últimos 2 meses con mamitas que habían estado en riesgo sus bebés por COVID. Entonces, todos esos pensamientos que yo trabajaba en terapia empezaron a bombardearme, entonces fue muy complicado hasta que pues no lograron controlar la presión, me ingresan en un hospital toco COVID, y yo así de, pero es que soy negativa, y de verdad parecía de película, sáquenme de aquí, soy negativa, ¿no? Y nunca me quité el cubrebocas, ni la mascarilla, ni la careta. Logran controlar mi presión ya en la sala toco COVID, y como me repitieron la PCR, la directora se apresuró a que viéramos los resultados y volvieron a salir negativos. Entonces me dijeron, no, pues fue un falso positivo. Cuando yo supe que era negativa, en automático la presión se volvió a bajar y me dijo, mi esposo se logra comunicar a la sala, con una doctora de ahí me lo comunican y me dice, Brenda, pide tu alta voluntaria, no te arriesgues más, mañana te saco de ahí, ¿no? Entonces me sacan, Claro, pero pues imagínense, Derek nació el 3 de enero, entonces todo lo que fue Navidad, Año Nuevo, pues me la pasé aislada, triste. Yo salí ahí con miedo a contagiar. Digo, no me contagié, yo creo que Dios, la vida fue muy grande porque no me contagié, no se contagió mi bebé tampoco, o sea, nada, salimos muy bien. Y el 3 de enero empiezo yo con contracciones y fue, fue ese miedo que yo no conocía. Yo no sé si las mamás lo han experimentado o no. Yo conocía la depresión postparto tras de DSM-4, no sé, todo lo que nos han dicho, pero justo antes de entrar al quirófano, yo recuerdo que con todo y contracciones me agarré de la puerta y le dije, el bebé no va a salir, el bebé está seguro en mi panza, va a seguir vivo aquí, no lo voy a arriesgar al COVID, no lo voy a arriesgar a nada. Y el anestesiólogo que me conocía desde hace años, un excelente anestesiólogo también, me dijo, Brenda, si no te tranquilizas, te voy a tener que sedar y no vas a conocer a tu bebé. Y yo siempre había soñado con esa parte, ¿no? Yo creo que este duelo de lo que tú habías claro. idealizado a lo que yo estaba realmente viviendo, pues dije, ok, me voy a tranquilizar y lo voy a conocer. Curiosamente, Derek se supone ya estaba en posición para nacer y horas antes se movió, de un día antes se movió y otra vez estaba atravesado, ¿no? Entonces tuvieron que abrir de más. La psiquiatra en ese entonces, tras lo que había pasado con lo del COVID, de la sala tocó COVID, me mandó sertralina. Entonces Derek venía un poco dormido por la sertralina, entonces el miedo a no escucharlo, llorar cuando nació, Claro, y mi esposo estaba ahí en la sala, logró, los médicos, todo el equipo, pues, él hace médico, a repetirle la prueba, le permitieron estar ahí con nosotros. Entonces mi esposo siempre estuvo ahí cuando lo escuchó llorar. Así dice mi esposo que jamás había vivido la ansiedad como en ese día al ver que respiraba, que estaba bien, que todo había salido bien. Mi esposo fue quien me lo presenta, conozco al bebé y pues bueno, no estábamos felices. Sin embargo,
lo que vive uno después de que nace, decir, ya tengo aquí esta personita y qué voy a hacer con él y lo tengo que proteger y no le puede pasar nada y todo lo que le suceda depende de mí y yo con Claro, depresión postparto y con estrés postrauma desarrollé ansiedad. Entonces yo no estaba viviendo la maternidad como yo la vivía, ¿no? Como yo había soñado que iba a ser. claro. Tenía crisis de ansiedad a las 2 3 de la mañana y yo, y si esto le pasa al bebé, y si esto sucede, y los pensamientos catastróficos que le abordan a un paciente con ansiedad. Entonces tuve que reconocer que tenía depresión postparto de ansiedad, me acerqué a mi psiquiatra, la cual me empezó a llevar en tratamiento, decidí renunciar a la Secretaría de Salud porque cada vez que yo me iba de dejar al bebé, entraba en crisis de ansiedad, dije, no, esto no es vida. Claro, Y hablé con mi esposo y le dije, no estoy bien emocionalmente. Le digo, yo soy terapeuta y si yo no estoy bien, mis pacientes no están bien. Si yo no estoy bien, mi bebé no va a estar bien. Brenda, Entonces, pero qué interesante, perdón que te interrumpa, qué interesante esto, porque uno piensa o idealiza también el momento de la maternidad. Sin embargo, a ti te pasa que desarrollas una enfermedad como la diabetes gestacional por el embarazo, ya traías por ahí otras cosas importantes como la endometriosis, se mueve todo, ¿no? Toda una historia que bueno, el COVID vino a complicar más, pero emocionalmente también te desajustas, ¿no? Todo sí, esto provoca también situaciones que relacionadas con las hormonas que también se desajustan entre todo este proceso, suele ser a veces muy complicado, pero poco se habla de esto que realmente se vive, ¿no? Y que uno puede ver a lo mejor o puede considerar que la maternidad va a ser como en las películas, un momentito muy, muy emotivo, pero también ya de tranquilidad y de paz. Y la verdad es que empieza toda una aventura, supongo, y que eso pues conlleva muchos cambios. Ahorita regreso contigo, Brenda, muchas gracias. Y quiero conocer también la historia de María. María que también tiene dos pequeñitos, sí, María, son dos, y que viene a Sí, cambiar también la idea. Entonces, platícanos, María, ¿cómo te fue a ti en todo este proceso de asumirte como mamá y qué cambios has tenido o que tuviste que enfrentar? yo pienso que los cambios no solamente son los que he tenido que enfrentar, sino los que sigo enfrentando. Para mí la maternidad es, así como el nombre de tu programa, una constante metamorfosis. Yo, al igual que Brenda, soy una mamá que siempre quise ser mamá. Desde muy pequeña soñaba con tener mi familia. Finalmente, después de muchos años, me reencuentro con mi esposo. Yo a mi esposo lo conocí en la adolescencia. Nos reencontramos por redes sociales hace 5 años, después de habernos dejado de hablar unos 15 años más o menos. Y cuando volvemos a conectar, nos damos cuenta que tenemos ese mismo sueño en común de formar una familia. Entonces, bueno, tomamos la decisión muy rápidamente de casarnos. Él vivía, bueno, vivimos en Canadá, pero yo en ese momento vivía en Colombia. Decido casarme, decido venirme para Canadá con el sueño de formar mi familia acá, dejando atrás mi carrera profesional que tenía en Colombia. Yo soy psicooncóloga también y dejo todo eso con el ideal de venir a formar mi hogar. Y al igual que Brenda, tenía en mi cabeza muy idealizada la maternidad. Yo me imaginaba que la maternidad iba a ser algo muy lindo. Yo me imaginaba en el embarazo, em, en una sesión de fotos, en un baby shower, como tú ves a las mamás felices comprando la ropita tierna para sus hijos. Pero a los 3 meses de haber llegado acá, 3 meses después de casarme, quedó en embarazo. Nosotros estábamos buscando a la bebé, pero no pensamos que fuéramos a lograrlo tan rápido. Quedó en embarazo y desarrolló una condición que se llama hiperémesis gravídica. En principio, los médicos me dicen que es normal que las mamás tengan algo de náuseas y vómito en el embarazo, que según ellos iba a ser una cosa solamente del primer trimestre. Sin embargo, las cosas se salen de control, yo empiezo a vomitar sin control, me empiezan a medicar para tratar de reducir los episodios de vómito, no lo consiguen
En conclusión, y para hacer el cuento corto, durante mi primer embarazo tengo 12 hospitalizaciones, no logro tener ningún tipo de alimento por vía oral, no logro retener tampoco los medicamentos, no logro retener los líquidos. Entonces me empiezan a mantener con hidratación intravenosa, me empiezan a hacer todo el reemplazo de electrolitos, me empiezan a poner muchos medicamentos pues para que no vomite, sin lograrlo, sin conseguirlo. La verdad es que solamente hasta el final del embarazo logramos encontrar una combinación de medicamentos que lograba reducir los episodios de vómito de 30 a 15. Entonces, bueno, ustedes se podrán imaginar, si 30 si 15 es el mejor escenario, pues bueno, ¿cuál es el punto de partida para eso? Claro. Entonces mi maternidad empieza a ser muy retadora desde un principio, porque todo eso que yo me había imaginado, pues no lo tengo. En vez de estar haciéndome una sesión de fotos, me encuentro en un hospital, en un país que no conozco, en un sistema de salud que no conozco, en un idioma que conozco, pero igual no es el mío, aunque lo hablo, no es lo mismo a estar hablando pues la lengua materna de uno. Em, y empiezo pues a descubrir que la maternidad se trata de soltar el control. Yo creo que esa ha sido pues la lección más grande y de soltar las expectativas que uno puede llegar a tener. Emocionalmente fue muy complicado justamente por esa diferencia tan grande entre mi expectativa y la realidad. Sin embargo, empiezo a darme cuenta que mi hija viene como un regalo y que viene a mostrarme no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito vivir. Y empieza toda una transformación interna dentro de mí, que siempre he sido una persona súper organizada, estructurada, con rutinas, con listas, y ella viene pues a poner todo de cabeza y a mostrarme que la vida es mucho más que eso, que se trata también de aprender a vivir el momento presente, porque finalmente tengo un encuentro pues muy cercano con la muerte. Nos dicen al final del embarazo que ni mi bebé ni yo vamos a lograrlo como por la condición en la que yo me encontraba, estaba a punto de tener una falla orgánica importante. Entonces, por ese motivo me inducen el parto. Aquí las cesáreas no están indicadas casi nunca. Entonces, entro en trabajo de parto, sin anestesia, sin analgesia, pues por decisión personal, porque por las complicaciones que tenía podía llegar a complicarse mucho más y yo prefería hacer lo que fuera necesario para que mi bebé llegara sana y salva a este mundo, independientemente de lo que eso implicara. Gracias a Dios, mi compensación por todo el desastroso embarazo fue un parto muy fluido, muy rápido. Ella nace después de 8 horas de trabajo de parto, solamente 3 pujos y nació en perfectas condiciones y desde entonces pues ha sido una cabeza la idea de no tener más hijos. Después de todo lo que viví, yo decía con ella ya es suficiente. Sin embargo, cuando la vi, a mí se me olvidó todo. Yo le digo a mi esposo que yo sufrí de una amnesia temporal, o yo no sé qué me pasó, pero durante mi posparto, empezamos a hablar con mi esposo de la posibilidad de tener otro bebé y lo empezamos a planear supuestamente para que yo quedara en embarazo este año, a finales de este año. Cuando el año pasado, en enero, tengo un episodio de vómito muy extraño. Yo no había vuelto a vomitar desde que la bebé nació. En el momento en el que expulsé la placenta, en ese momento dejé de vomitar y nunca más había vuelto a vomitar. Una noche estaba organizando unas cosas aquí en el apartamento, vomito y vomito con sangre. Cuando yo vi ese vómito con sangre, yo dije, esto no es normal. Yo además tengo un trastorno de coagulación, entonces cuando tengo algún tipo de sangrado necesito un reemplazo de un producto hematológico. Entonces, de una vez fuimos para urgencias y cuando llegamos me preguntan que si yo alguna vez había tenido un episodio similar. Mi respuesta para el médico que me atiende es sí, en mi embarazo yo tuve hiperémesis y tuve varios sangrados gástricos. Después de eso no había vuelto a tener ni siquiera vómito. Por rutina me hacen una prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale positiva.
Entonces mi segundo bebé llega de una manera muy inesperada, cuando yo todavía no me había alcanzado a recuperar del primero. A pesar de que ellos se llevan 2 años, que en teoría es un tiempo ideal, mi cuerpo estaba muy resentido por todo lo que yo había vivido en el Ujú, embarazo. Alcancé a bajar 20 kilos. Entonces ya con este segundo embarazo, pues yo traía todo el déficit nutricional aún, claro. y todo el desgaste de ese primer embarazo. Y resulta siendo efectivamente más retador porque además tenía a mi bebé para cuidarla. Entonces, bueno, empieza a ser todo un desafío. Finalmente logro entrar en un programa de hospitalización en casa y a través de ese programa pues logro permanecer por lo menos en mi hogar, junto a mi familia, recibiendo nuevamente todo por vía intravenosa porque nuevamente no podía tolerar nada por vía oral. Y empieza pues una transformación muy grande en muchos sentidos. Yo pienso que esto me cambió la vida para siempre porque aunque yo siempre he atendido pacientes y siempre he estado en el área de la salud, esto me dio una dimensión muy diferente y finalmente me cambió el rumbo. Me cambió el rumbo y actualmente trabajo por la salud materna en el país en el que vivo porque la experiencia que tuve me permitió dimensionar lo que es la experiencia de embarazo y posparto para muchas mujeres y yo creo que nada es al azar y que en parte todo lo que yo viví, lo viví también para poder ayudar a otras personas, además de traer a mis hijos a este mundo. Entonces, pienso que ha sido una transformación constante y que aunque no es como yo lo esperaba, aunque no es lo que yo me había imaginado, es justamente lo que yo necesitaba. Gracias, María, también. Una historia difícil, ¿no? De repente no pensamos lo difícil que puede resultar tener un embarazo. En esta historia que nos cuentas de estar pues con toda la alimentación lastimada, no poder tolerar, estar con todas las canalizaciones para todos estos tipos de alimentación que sustituyen a veces la vía oral. Y esta parte me encantó, que las tres movieron la cabeza para quien no las ve, pero cuando dice, tengo que soltar, me enseñó mi hijo a soltar, ¿no? La maternidad me ayudó al soltar y a cambiar toda la rutina, porque es cierto, uno trae como una personalidad, ¿no? Y es a veces muy estricta. Aquellos que tenemos una profesión es pues tratar de ser lo más ordenada posible donde uno trabaja y demás. Y pues vienen personitas pequeñitas que requieren nuestro apoyo, nuestro compromiso, ¿no? De tiempo completo, porque aquí uno no tiene respiro ni siquiera a veces para dormir y decir, espera, déjame dormir una hora y nos arreglamos, sino que aquí son las demandas constantes. Pero qué difícil hacer esto. Sin embargo, las tres se ven como súper contentas y súper ¿cómo decirlo? Como orgullosas de ser mamás, ¿no? Aún en las circunstancias en las que tuvieron que atravesar las tres, es como una, no sé, ustedes me dirán, es como una parte que se inyecta el decir, vale la pena. Llevo todo esto y estoy viviendo todo esto, pero mi objetivo es asumir lo mejor posible esta gran responsabilidad de ser mamá, ¿no? ¿Qué piensan ahora ustedes de todos estos cambios que han tenido que sufrir y que modificar en cuanto a lo profesional? Platíquenos, doctora Wendy, un poquito sobre lo profesional. Bueno, ya lamento mucho que hayan tenido que cursar con esas dificultades y les aplaudo el que hayan podido sacar adelante y que se vean sanas el día de hoy y salvas, ¿no? Eso es una parte muy importante de su historia y la respeto y admiro por eso. Pues ha sido complejo. Comentaba mucho yo sobre todo el lado, a mí me interesaba mucho este programa, sobre todo porque en la parte donde yo vivo, esta maternidad está muy, muy señalada, ¿no? Como si no pudiéramos compartir el amor por los niños. Mi respuesta es como
ante lo profesional, pues llegan ellos, yo estoy en Ciudad de México, yo cuestiono a mi pareja y le digo, oye, pues si quieres, sobre todo cuando llegó Amanda, porque pues los otros ya están un poco más grandes, comprenden, tenemos su excelente relación, además mis hijos son de verdad brillantes. Creo que tengo una buena relación con la mamá de ellos. Siempre he respetado muchísimo como esa parte. En casa, todos los hijos de mi esposo me llaman Wendy. Ese es mi nombre. Yo no soy, lo tenemos muy claro todo. Yo no soy su mamá, pero soy una madrastra. Y entonces ante ese tema está muy estigmatizado y no validado a nivel social, las leyes. Me ha tocado viajar con mi hija hasta fuera del país. Porque yo he querido viajar con ella. Con los otros no se había dado la oportunidad, pero pues he tenido que sacar INES, llevar, bueno, un día sí me puse un poquito loquita en un avión porque me querían separar de mi hija, ella querían mandarla a un asiento, ella con 10 años y yo del otro lado, sí soy muy protectora, manejamos mucho los temas de feminismo en casa, y entonces yo así, no me muevo y sí, loca, así, no me muevo y no me la quitas, y donde está ella, tengo que estar yo. O sea, no hay manera en la que ella me la sientes ni dos lugares adelante, ni uno atrás, o sea, no hay manera. Mi hija va conmigo y viaja conmigo, porque ese es mi grado de responsabilidad con ella, con la de 12 años con Amandita. Con Gwen fue diferente, llega en un momento en el que profesionalmente estoy así como escalando, llego a una jefatura, 3 trabajos, todo el tiempo muy demandante, a 3 trabajos aparte de la privada de paliativos, yo soy también médica paliativista, y empiezo a cuestionarme como muchas cosas. Desde Amanda ya me venía cuestionando como yo todos estos miedos que sufres porque digo, híjole, y mis traumas no se los vaya yo a andar pasando a ellas y dañarlas para siempre, ¿no? No saber qué historia contar de repente de a qué edad empecé a hablar, este, oye, es que me preguntaron que cuándo empecé a caminar, y yo, híjole, con la mamá de Amanda no hay comunicación, entonces era así como, híjole, y ¿cómo le digo? Pues me inventaba cosas y pues por dentro te estás rompiendo, te sientes mal por hacer eso, pero pues tienes que sacar adelante esos pequeños temas. Y lo hemos ido trabajando poco a poco ella y yo. Yo sí no soy como de la posición de que mi hija se tiene que victimizar por esta situación, sino tiene que aprender de ella, de lo que está viviendo y que lo va a poder sacar adelante con ayuda de nosotros y con muchísima ayuda de profesionales en salud mental, ¿no? Para que pueda ella aliviar sus temas. Entiendo también, siempre trato de entender hacia el lado femenino por qué están sucediendo o por qué le sucedió a ella esta situación pues de tener que venir a vivir aquí y que alivie ella esa energía que tiene con su propia madre. Que no sea una lucha, una pugna constante, que encuentren la manera adecuada para poder estar en una comunicación que sea lo más sana posible, tanto para la madre, porque yo también me pongo del lado de las madres, como para el lado de mi pequeña, sin ganas de dañar un lado y del otro lado, porque pues, al final de cuentas siempre estoy llorando porque las madres de mis hijos estén sanas, estén bien, porque ellos van a estar tranquilos con eso. O sea, yo entiendo mucho esa parte. Igual con la mamá de Gwen, le tocó una historia, se llama Gwen igual que yo, una historia así, híjole, con Wendy sí es revolucionario, un bebé yo creo que romantizamos demasiado los temas de maternidad. Hubo un momento en el que yo decía, ¿qué le vende bonito a esto? O sea, estoy estresada, estoy cansada, me siento súper mal porque pues la tengo que dejar para irme a las guardias y se me rompe el corazón Claro. cuando la llevo a una guardería y yo pago esa guardería. Aparte, yo le estoy pagando para que alguien más me la cuide. Entonces eran como muchísimos temas. Obviamente entró a terapia, conductual,
y a través de la terapia he ido comprendiendo, he ido aceptando, me he ido validando como mamá. Cuando yo decía, bueno, pues es que ¿por qué llora? No manches, no, o sea, yo quiero que ella esté súper bien. Y me decía mi terapeuta, Wendy, también existe la frustración en los niños y es correcto que ellos entiendan y comprendan que están frustrados. Claro, Entonces hay que encaminarlos a cómo vivir el momento de la frustración. Pero resulta que yo no conocía lo que era la frustración. Yo le llamaba enojo muchas veces a mis momentos de frustración. Entonces he entendido esa parte de tenerme que aliviar yo, de ser un estandarte en la vida de mis hijas, de las otras dos mayores, que como algún día me decía una que está ya por graduarse de medicina veterinaria, le decía yo, porque pues todas le pasamos las calificaciones al papá, incluida yo, así como pues para que nos comprara algo, ¿no? Porque yo sabía que si le pasábamos como el 10, iba y nos compraba un regalo. Entonces, mis hijas, pues yo soy, me pagoneo para un lado y para otro cuando las veo que están becadas, tengo una viviendo en el extranjero becada, y decía que, me decía mi hija Paulina, es que tengo el mejor ejemplo, lo tengo en mi casa. Yo sé que si un día yo quiero formar una pareja, mi pareja no tiene por qué detenerme para realizar mis sueños, ni mis hijos tampoco, porque tú me enseñaste eso. Otra de mis hijas, la que vive actualmente en el extranjero, me comentaba un día que ella no sabía cómo agradecer la parte en la que yo entro en su vida y empezamos a aliviar como algunos temas muy tensos entre los papás, entre papá y mamá. Yo claro. siempre le digo que decir gracias está bien y que si algún día le toca vivir una situación como la mía, o sea, de llegar a una familia donde ya había niños, recuerde cómo fue tratada. Esa es la mejor manera de agradecer. Y que siempre vamos a hacer, bueno, al menos yo me veo, yo digo, yo soy una persona segura con el niño de quien sea. O sea, yo puedo hacer esto que yo estoy haciendo con los hijos de mi pareja, pero con hijos que no son de mi pareja, pero con el vecino de enfrente, con una niña que voy viendo en el centro, porque siempre estoy como tratando de cuidar, porque yo pienso que soy una persona que significa seguridad en lo que está alrededor de ella sucediendo. Wendy, Entonces, en te ese voy a sentido está interrumpir un padre. poco porque ya estamos bajo tiempo, se ha ido como el agua Claro. esta hora, pero no quiero dejar pasar algo que siempre existe y lo han mencionado ustedes brevemente, y es la culpa. La culpa en me tengo que ir a trabajar, en tengo que hacer otras cosas, el que me tengo que repartir, en el caso tuyo, María, que ya tienes 2 chiquitos, ¿no? En Wendy con más niños entre los grandes y los medianos y los chiquitos. Tú, Bren, pues con todas también las actividades que realizas y todo lo que uno tiene que asumir, pero ¿en qué en particular ustedes se han llegado a sentir culpables? Porque uno, bien lo dice, lo decían ya un poquito, el que yo quiero estar cuidando y protegiendo a mi bebé, ¿no? A mis hijos, pero tengo que ir a trabajar, pero tengo que asumir otras responsabilidades. ¿Cómo les va con eso de la culpa? Brenda, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Ay, es muy fea, es muy fea porque yo conocí la culpa cuando Derek se enfermó de COVID hace un año. Le empezó a dar Omicron a los bebés, entonces yo tenía que trabajar. Siempre he contado con el apoyo de mis papás, es lo bueno. La verdad es que yo creo que Derek no sería el niño tan feliz ni tan desarrollado si no tuviera el apoyo de mis papás, ambos. Y mi hermana en las tardes que dice que Derek vino a cambiar su mundo porque mi hermana llegaba a trabajar y se dormía y es soltera todavía. Y desde que nació Derek ya nadie duerme, dice mi hermana. Entonces, sin el apoyo de ellos yo no pudiera hacer todo lo que hago. A veces veo de 8 a 10 pacientes al día y es muy pesado. Entonces, cuando a Derek le da COVID, yo no sabía que tenía, le dio justamente finales de enero, cuando empezaron a contagiarse los niños. Muchos pediatras no conocían que ya les estaba dando COVID a los niños. Pero mira, Dios, la vida, no sé lo que crean, yo creo mucho en Dios, es tan grande que una amiga oftalmóloga me dijo, ve con este doctor, es muy bueno, es excelente pediatra, dice, él va a dar con lo que tiene tu hijo. Y uno conoce y el sacrificio, porque la verdad es que este doctor es muy bueno, pero pues fue el que diagnosticó con COVID a mi hijo, así cobra también, pero lo vale. O sea, es cuando dice, vale la vida
vale la vida de mi hijo todo lo que tenga que trabajar para hacerlo. Entonces, lo revisa el doctor, le hacen la prueba, sale positivo y el doctor me dice, ¿sabes qué? ¿Quién en casa tiene síntomas? Y yo, no, pues nadie, doctor. Y sí, nadie tenía síntomas. Y me dice, bueno, de 1 o 2 días, tu esposo, tú van a traer síntomas. Salgo y me dice mi esposo, ¿qué te dijo el doctor? Le digo, pues me cobró tanto por leerme el futuro. Yo, así, ¿no? Y me dice, ¿eso te dijo? No, no, ¿cómo crees? Yo veo pacientes COVID, no creo que yo tenga. Le puse, eso dijo. Al día siguiente mi esposo sale positivo, ¿no? Y bueno, ni se diga, los 2 días salí yo positiva. Entonces yo me echaba mucho la culpa porque decía que si yo hubiera dejado de trabajar por yo cuidar a Derek, por no dejar que saliera, Derek estuvo 3 días inconsciente con el COVID. Entonces dormido totalmente, ¿no? O sea, sí respiraba y todo, pero más que puro líquido, puro biberón, no quería otra cosa. Se le afectó el oído izquierdo, estaba muy sensible. Entonces, cada vez que mi hijo lloraba, yo me sentía muy culpable. Lloraba mucho con él. Y entonces yo decía que si yo no tuviera que trabajar, mi hijo no se hubiera sentido mal. Y esa misma culpa yo creo que te da la fortaleza, porque cuando el doctor me dice, ¿sabes qué? Viene la vacuna para bebés, pero no viene a México al parecer, sino en Estados Unidos. ¿Tienes visa o pasaporte? Le dije, yo sí, doctor, mi marido no, pero yo sí, dice, muévete y saca de la visa y el pasaporte, más tarde en junio, empiezan a vacunar en Estados Unidos a los niños. Y la misma culpa, el mismo remordimiento, me dijo, así como se enfermó, ahora yo lo protejo. Conseguí una persona que me apoyó para mover la cita más pronto, porque a veces yo por las horas de trabajo no podía estar en la computadora. La movieron para poder gestionar la visa el año pasado para abril. En mayo Derek ya tenía pasaporte, ya tenía visa, ya teníamos boletos de avión. Mis primos que están allá me apoyaron mucho para llevarlo a vacunar, sacar citas, y fue lo que me motivó a llevar a vacunar a mi hijo, ¿no? Y mira, de psicóloga pasé a vendedora de ropa, vendedora de buñuelos, más terapeuta, y todo eso es lo que ahorita hago con tal de que él esté bien, ¿no? Entonces, creo que la culpa también no es tan mala cuando es un móvil con tal de que tu hijo Claro. esté bien, y aprendí a lidiar con eso. Con mi terapeuta lo trabajé, ¿no? Porque dije, yo siempre quiero ser mamá y no estoy siendo la mamá perfecta. Y me dijo, ¿y quién es la mamá perfecta? Nadie es la mamá perfecta. El niño se va a enfermar, se va a caer, se va a resbalar, estés o no estés. Claro, Y aprendí, por eso me reían lo de soltar, porque uno idealiza al hijo, el Jimbori, esto, y resulta que mi hijo no habló la primera palabra que quise. Mi hijo le dijo tita en vez de mamá, hizo otras cosas, entonces hizo muchas cosas que no tenía que hacer o que yo no esperaba que hiciera, y él está viviendo sus ideales, sus expectativas, él está cumpliendo lo que él quiere cumplir. Ahorita está en clases de natación porque ama el agua, se nos iba a caer el otro día en una alberca, entonces lo alcanzó a agarrar mi esposo en lo que volteamos, se soltó de la mano y corrió a la alberca. Dije, urgen clases de natación, no importa que esta semana no haya taquitos, no haya gustitos, urgen clases de natación. claro. Entonces yo creo que a veces la misma culpa es la que hace que no todo sea tan malo. Y dices, bueno, no puedo estar tiempo contigo, pero puedo darte calidad. Eso fue lo que aprendí, a darle calidad de tiempo a mi hijo. Y es lo que estoy viviendo yo con él. Por eso es que a mí me encanta compartir lo que sabe hacer y todo, pero también es cierto que detrás de mí hay un gran equipo de trabajo que es mi familia y que es la que me apoya para que yo me pueda desempeñar en lo que hago. Claro. Y qué importante ver esta parte, Brenda, porque siempre idealizamos no solamente en la maternidad, sino ser las mamás perfectas, que no se pueden equivocar, que deben estar siempre, que si se cae el niño, ahí debe estar y debiste haber previsto eso, ¿no? Es como una autoexigencia también muy importante que a veces se presenta. Pero María, platícanos tú con respecto también a esta parte tuya con respecto a la culpa. Tenemos pocos minutitos, Bueno, pero Bueno, yo pienso que para mí ha sido fundamental contar con el apoyo, con apoyo terapéutico durante todos mis procesos. Durante mi primer embarazo no tuve acompañamiento terapéutico, pero en el posparto empecé terapia nuevamente. Yo he estado en terapia muchas veces en mi vida. En el posparto, a raíz de toda la transformación que se estaba viviendo dentro de mí, yo vi necesario tener ese acompañamiento. Yo no tuve depresión posparto, pero tuve ansiedad posparto porque mi posparto fue en COVID. Entonces, fue un proceso en el que requerí acompañamiento y soporte, y este psicólogo, que también es doula, me ha estado acompañando desde entonces en mi gestación y ahora en este segundo posparto.
Y a través de la terapia he descubierto que mamá feliz, hijos felices. Em, que si yo guardo la culpa y dejo que eso me lastime, finalmente los más perjudicados van a ser mis hijos, que son a los que yo menos quiero perjudicar. Entonces, he aprendido que la maternidad se trata también de nosotras mismas. Siempre hablamos de hacer cosas por nuestros hijos, pero también al final del día es importante hacerlo por nosotras. Y en mi caso, el regreso al trabajo se dio de manera voluntaria. Entonces, es un poco, em, para mí, el aprender a escuchar también mi intuición y a escuchar que no hay una receta que nos funcione a todas las mamás, sino que finalmente cada una tiene que sintonizarse consigo misma y ver en realidad qué es lo que necesita, porque eso que uno necesita como mujer también va a ser lo que al final va a ser mejor para los hijos. Yo vivo en un país en el que, gracias a Dios, tenemos una licencia de maternidad muy larga comparado con Latinoamérica. Nosotros tenemos la opción de tomar 12 meses o 18 meses. Con mi primera hija yo tomé la licencia completa, pero con el segundo vino ese llamado interno mío de regresar antes de tiempo y yo regreso a trabajar cuando mi hijo tiene 6 meses. Hace 2 meses regresé, me reintegré nuevamente laboralmente y fue para mí un momento muy complicado donde la culpa me estuvo visitando nuevamente porque justamente yo decía, vivo en un país donde tengo estos privilegios. Cualquier persona de mi país quisiera tener lo que yo tengo y yo estoy decidiendo lo contrario, estoy decidiendo regresar a trabajar. Entonces me enfrento con todo eso que la sociedad nos dice que debemos ser y que debemos hacer. Y finalmente, después de mucho conversarlo con mi esposo, decidimos hacer un cambio de roles. Aquí tenemos también la ventaja de que los papás pueden tomar licencia de paternidad y él está en casa y yo soy la que estoy yendo a trabajar. Esto ha sido para mí algo revolucionario. Todavía hay días que yo me levanto y cuando estoy en reuniones veo al bebé y yo digo, Dios mío, porque es que estoy aquí. Y luego me recuerdo, estoy aquí porque es que yo lo necesito. Porque si yo no estoy bien, el bebé no va a estar bien. Y por eso digo que finalmente se trata de ajustar nuestras expectativas y aprender a soltar, porque yo pensaba que mi maternidad iba a ser una maternidad en la que yo iba a poder estar presente 100% en casa. Y finalmente decido hacer lo contrario porque de alguna manera mis hijos me invitan a hacerlo. Y ahí yo pienso que es muy importante que las mamás aprendamos a escucharnos y aprendamos a escucharnos lejos de lo que la sociedad nos dice que está bien o que está mal, sino que realmente aprendamos a conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque esas son la mejor guía. Claro. Nosotras que todas somos profesionales de la salud, muy seguramente somos de las que queremos buscarle la evidencia científica, la mejor forma de hacer A, B, C, pero no hay una receta. Aquí se trata es de escuchar y de seguirlos, porque finalmente lo que tú decías, Leti, es verdad, ellos son muy pequeños, pero generan grandes transformaciones y vienen a nuestra vida como maestros. Claro. Entonces, finalmente, creo que esa es la respuesta que he hecho yo con la culpa y es transformarla y darme cuenta que yo soy una mujer que quiero también dejarles un legado a mis hijos y que parte del legado que yo les quiero dejar es que ellos pueden seguir sus sueños, que pueden lograr lo que quieran, que la familia es un tesoro que hay que cuidar y que jamás va a ser un obstáculo. ¿Y cuál es la manera de yo enseñarles eso? Bueno, creo que con el ejemplo, porque puedo hacer mil cosas y decirles mil cosas, pero si ellos no lo ven en casa, em, pues eso no se les va a grabar. Me gustó mucho lo que Wendy decía, finalmente eso que nosotros somos es también lo que nosotros les estamos dejando a nuestros hijos y es parte de la conciencia que creo que debemos generar, sabiendo que obviamente no hay mamás perfectas, ninguna de Claro. nosotras lo somos y de las que nos están escuchando, bueno, tampoco van a lograr serlo y si estamos todo el tiempo buscando esa perfección, pues no la vamos a lograr, pero lo que sí podemos hacer es buscar ser pues nuestra mejor versión y nuestra mejor versión va a ser siempre la que esté más conectada con nuestra intuición, más allá de las razones, más allá de los prejuicios sociales, más allá de lo que nos dicen que es el deber ser.
es más una sintonía personal de cada una con cada una, que al final va a generar esa conexión también sagrada con los hijos. María, ¿no podías cerrar mejor este programa? Creo que justamente hay algo que a veces se olvida y es cómo enseñar y formar hijos felices cuando uno está luchando internamente por cumplir estos estereotipos, además que son muy rígidos a veces los sociales, ¿no? Pesan muchísimo más a veces que lo que uno puede tolerar. Pero creo que es importante estos grandes mensajes que ustedes nos han dejado. No, no hay mamá perfecta. Existe siempre la oportunidad de mejorar. Nuestros mejores maestros van a ser justamente los hijos, y los que nos van a permitir saber si vamos bien o vamos mal también son ellos, y a veces observarlos es parte de hacer esa retroalimentación, ¿no? Decir, no sé si lo llevo bien o lo llevo mal, pues solamente volteen a ver a sus hijos para ver cómo están, cómo se comportan, cómo se dirigen a los demás. Pero algo que me encantó de las tres es, hago lo mejor posible, brindo mi mejor oportunidad de hacer ese rol, de ser la mejor persona, porque automáticamente las personitas que están al lado de ustedes conviviendo en estas historias lo van a aprender, porque ustedes son figuras importantes. Entonces, pues no me queda de verdad agradecerles muchísimo que nos hayan compartido estas historias de vida que nos permiten ver la realidad de ser mamás, todo eso que conlleva, todos estos tintes y colores que conlleva ser mamá, momentos difíciles, ¿no? Que se viven, pero también momentos de grandes satisfacciones como nos contaban, ¿no? De todas estas historias y aventuras y travesuras y crecimiento y graduaciones, como decía Wendy, ya están como bien adelantados a otro nivel. Pero creo que el mensaje más importante es: hay que aprender a ser para que entonces nosotros podamos seguir transmitiendo lo que realmente representa la familia, lo que realmente representa la maternidad y lo que representa ahorita en sus comentarios, lo que representa ser mujer y los roles también femenino y masculino que han ido cambiando, y que eso es muy importante. De verdad les agradezco muchísimo haber compartido estas grandes historias. Wendy López Cantero, Brenda Magdalena Rodríguez Muñoz y María Castrellón Pardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Pues este fue su Gracias a ustedes. programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos próxima semana en punto de las 3 de la tarde, y no se olviden que este programa también está en este momento en nuestro canal de YouTube y lo pueden escuchar cuantas veces necesiten, que hoy nos dejaron grandes mensajes e inspiraciones de vida también en el rol de ser mamás. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, qué gusto conocerlas a todas. Hasta la También a mí. próxima. Hasta la próxima.